Historia del Antiguo Testamento presenta un análisis literario que reconoce que el Antiguo Testamento mismo manifiesta ser más que el relato histórico de la nación judía. Tanto para judíos como para cristianos, es la historia sagrada que descubre la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre, y en él se registra no solo lo que Dios ha hecho en el pasado, sino también el plan divino para el futuro de la humanidad. Dios le bendiga en el estudio de historia del Antiguo Testamento. Materias afines son sinopsis del Antiguo Testamento y mundo bíblico. Historia del Antiguo Testamento. Lección 1. El período de los principios. El Antiguo Testamento provee una respuesta a la interrogación del hombre por lo que respecta al pasado. Los primeros 11 capítulos del Génesis exponen los hechos esenciales respecto a la creación de este universo y del hombre. Lección 2. La edad patriarcal. El mundo de los patriarcas ha sido el punto focal del intensivo estudio de las recientes décadas. Nuevos descubrimientos han iluminado las narraciones bíblicas, al suministrar un extenso conocimiento de las culturas contemporáneas del Próximo Oriente. Lección 3. La emancipación de Israel. No existe desacuerdo entre los eruditos, quienes aceptan la historicidad del cautiverio de Israel en Egipto y que el éxodo tuvo lugar durante la era del Nuevo Reino. Puesto que los capítulos que cierran el Génesis ya cuentan la emigración de Israel hacia Gosén, los acontecimientos contemporáneos en Egipto son de primordial importancia. Lección 4. La religión de Israel. La religión de Israel fue una religión revelada. Durante siglos, los israelitas habían sabido que Dios hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Si bien experimentalmente no habían sido conscientes de su poder y manifestaciones hechas en su nombre. Lección 5. Preparación para la nacionalidad. En los alrededores del monte Sinaí, Israel celebró el primer aniversario de su emancipación. Aproximadamente un mes más tarde el pueblo levantó el campamento, buscando la inmediata ocupación de la tierra prometida. Lección 6. La ocupación de Canaán. Con la muerte de Moisés, Josué fue comisionado para conducir la nación de Israel a la conquista de Palestina. Habían transcurrido siglos desde que los patriarcas habían recibido la promesa de que sus descendientes heredarían la tierra de Canaán. Lección 7. Tiempo de transición. En los siglos X y XI Israel estableció y mantuvo la más poderosa monarquía de toda su historia. Ni antes ni después, la nación tuvo tan extensas fronteras y sostuvo tanto respeto internacional. Lección 8. Unión de Israel bajo David y Salomón. La edad de oro de David y Salomón no tuvo repetición en los tiempos del Antiguo Testamento. La expansión territorial y los ideales religiosos, como fueron imaginados por Moisés, fueron realizados en un grado máximo que antes o después de la historia de Israel. Lección 9. El reino dividido. Los dos reinos que surgieron tras la muerte de Salomón son comúnmente conocidos y diferenciados por los apelativos de norte y sur. Este último designa el estado más pequeño gobernado por la dinastía de David desde su capital en Jerusalén hasta el 586 a.